Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a llevar lo que son las sociedades anónimas, para lo cual vamos a ir revisando algunos conceptos respecto a esta sociedad. Y en la introducción podemos indicar que estas sociedades son típicas del presente siglo. Dos, que estas sociedades han nacido con la necesidad de reunir montos considerables de capital. Esto un poco para poder ver estos rubros vemos que demandan mucho capital. Dentro de esto podemos ejemplificar, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles, el mercado de acero, por ejemplo, en Santa Cruz, el famoso Mutum, por ejemplo, con seguridad va a ser una SA, la exploración eléctrica en la fase de distribución en nuestro departamento, lo que es CEPSA, SA, por las grandes capitales que se necesitan para poder operar en este rubro. Y más claro está en lo que son las empresas petroleras. Dentro de las empresas petroleras están lo que es Petrobras, lo que es Andina, Chaco, que son empresas que generan mucho capital y también son SA. Dentro de esto también podemos distinguir en públicas y privadas que son sociedades anónimas mixtas y sociedades anónimas, ¿no es verdad? En función al Código de Comercio. Una característica de acuerdo al Código de Comercio, en su artículo 217, nos indica que el capital está representado por acciones. A diferencia de lo que es la sociedad colectiva, la responsabilidad, si se quiere, eh, de la sociedad era ilimitada. O sea, todos los socios responden de las obligaciones sociales de forma solidaria e ilimitada. Pero en esta sociedad vamos a responder solamente del capital que está representado por acciones, ¿es verdad? Ese es un que llama, y además nos dice la responsabilidad de los socios queda limitada en el monto de las acciones que hayan suscrito. Vale decir que las acciones suscritas eh, son aquellas que ya se han generado un documento suscrito, un contrato, una relación contractual con la sociedad, ¿es verdad? El socio. Asimismo, dentro de la definición nos dice que es la que existe bajo una denominación en función al giro específico del negocio que vamos a ver más adelante y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de acciones, como hemos mencionado anteriormente. Dentro de las características principales de las sociedades anónimas, podemos indicar que cada acción suscrita debe pagarse al menos el 25% al momento de celebrarse el contrato constitutivo. Y dentro de esto vamos a ir viendo dos tipos de generación o constitución de empresas, uno por acto único y otro por acto público, que lo vamos a detallar más adelante. Asimismo, nos dice que el capital está representado por acciones que hemos mencionado, la responsabilidad ilimitada al monto de las acciones suscritas, o sea, se limita a las acciones suscritas simplemente. También otra característica dentro de esta sociedad es que la identidad de los accionistas está en reserva, porque hay dos tipos de acciones, que unas que no tienen el nombre y otros que sí tienen, que lo vamos a ir viendo más adelante, pero que te permite tener esa reserva de identidad en la participación de acciones. Otra característica es la transferencia de libre de acciones. A diferencia de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada, en esta sociedad podemos indicar la transferencia de acciones se la puede realizar. Puedo comercializar en el mercado de valores, eh, vendiendo sobre la par o en algún caso bajo la par, si se quiere, ¿no es verdad? Otro aspecto es que existe la presencia de un síndico encargado de la fiscalización. Este síndico sale normalmente de la parte laboral, obrera del- de la sociedad, que va a fiscalizar la parte o fiscalizar lo que es el manejo de la sociedad. Asimismo, nos dice que cuentan una junta de directores para efectos de administración que también tiene un límite mínimo y máximo para conformar esta junta. El órgano de decisión deliberativo es la Junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas es el que define el futuro de esta sociedad. Asimismo, los estatutos aprobados por los socios. Esto dentro de las principales características de esta sociedad. Asimismo, una característica es la no disolución por muerte. Dentro de esto podemos decir que esta clase de sociedad comercial
no se disuelven por la causa de muerte, interdicción, incapacidad o quiebra de algún accionista, solo pacto en contrario, puesto que el contrato social permite la incorporación de los herederos del socio, eh, vale decir que los socios, los hijos, la familia puede heredar, si se quiere, las acciones, ¿no es verdad? Entonces, otra característica también es la inexistencia mínima del capital. Para este tipo de sociedades comerciales no existe una normativa legal ni técnica que exija realizar aportes de capital destinados a coberturar un mínimo, ¿verdad? Entonces no hay un mínimo de capital, si se quiere, dentro de estas sociedades. Asimismo, jóvenes, lo que tenemos que ir tomando en cuenta dentro de la denominación, o sea, qué nombre va a llevar la sociedad, la denominación, decimos, la sociedad anónima llevará una denominación referida al objeto principal de su giro, primeramente, ¿verdad? Seguida de las palabras sociedades anónimas, así en extenso, o su abreviatura SA. La denominación debe ser diferente a cualquier otra sociedad existente. Ejemplo, el giro específico de una empresa marmolera, por ejemplo, es el giro específico. Marmolera Los Andes, sociedad anónima, ¿es verdad? Y dentro de esto, por ejemplo, podemos dar varios ejemplos, por ejemplo, en los bancos. Banco es el giro, La Paz es el nombre, S.A., ¿no es verdad? Bolívar de Seguros S.A., Manufacturas de Algodón S.A., Almacenes La Estrella S.A., que vamos a ir trabajando en la práctica, ¿verdad? Bueno, jóvenes, una vez visto lo que es denominación, nos entramos a ver lo que es la forma de constitución de una sociedad anónima. Y nos dice que podemos constituir una empresa por dos vías. Uno por acto único, que son por los fundadores, o mediante suscripción pública de acciones, ¿es verdad? Ahora, dentro del acto único, dentro del primera forma de constitución, que es el acto único, se refiere más que todo en la constitución, o los socios normalmente cuando son fundadores hacen el acto único porque van a suscribir acciones, si se quiere, preferentes, ¿no es verdad? Dentro de esto nos indican que la integran tres accionistas por lo menos. El capital autorizado se haya suscrito el 50% como mínimo. ¿Están viendo? Una cosa es el capital autorizado de la Constitución, ¿es verdad? Que se haya suscrito que haya un contrato de por lo menos el 50% como mínimo, dicen, ¿es verdad? A los efectos en ese tema. Asimismo, dice, cada acción suscrita se ha pagado por lo menos el 25%. O sea, de lo que es suscrito el contrato, ya efectivamente debería pagar un 25%. A eso nos referíamos en el anterior cuadro, ¿no es verdad? Y finalmente, que los estatutos de la sociedad sean aprobados por los accionistas. Eso se hace por acto único con fundadores de la sociedad anónima, ¿verdad? Si la siguiente forma, jóvenes, como dice, puede constituirse por suscripción pública. Vale decir que la sociedad va a emitir lo que son las acciones, en este caso a la bolsa de valores, con diferentes características, normalmente son acciones ordinarias, para que otros socios puedan comprar las acciones y capitalizar la sociedad, ¿verdad? Es otra forma de constitución. Para esto normalmente se coloca lo que es el nombre, los datos de lo que es los accionistas o de los promotores, la clase del valor de las acciones, las emisiones programadas, el número de acciones, proyecto de estatutos para poder ver esa cantidad de acciones, ventas o beneficiarios eventuales que los promotores proyectan reservarse, casos de constitución, contrato entre un banco y los promotores por el cual tomará a cargo la preparación de la documentación correspondiente, la recepción de las suscripciones y los anticipos de pago de dinero. Esto normalmente se lo lanza a través de las bolsas de valores para que puedan suscribirse las acciones en acto público. Una vez viendo esto, tenemos que ir viendo tres tipos de capital, jóvenes, y dentro de esto decimos, hay tres tipos de capital dentro de estas sociedades. Un capital autorizado, viendo, un capital suscrito y un capital pagado.
Estas tres etapas vamos a dividirlo en el capital autorizado. ¿Qué es el capital autorizado? Eso hay que entenderlo bien, por favor. Y para esto indicamos que es el valor autorizado legalmente en el momento de constituirse las SA y debe estar claramente especificado en la escritura de constitución formada por el número de acciones, ¿verdad? O sea, la sociedad, cuánto está autorizado legalmente o el valor que tiene el tema de las acciones, ¿no es verdad? Es un tema general, yo lo comparo como la torta completa, si se quiere, ¿no es verdad? Y el capital suscrito nos dice que es el valor que ha sido comprometido por los socios para la adquisición de las acciones que serán canceladas en el futuro. Por los suscriptores, dicho compromiso debe estar respaldado por un contrato de suscripción. Es el capital que el accionista se compromete a aportar a la sociedad. Vale decir, aquí la segunda diferencia, ¿no es verdad? El capital autorizado, torta completa. El capital suscrito es lo que se compromete, hacen un contrato de suscripción, o sea, parte de la torta, ¿no es verdad? Que nos dice un 50% en el anterior cuadro. Y el capital pagado es efectivamente lo que se paga, o sea, es efectivo mediante cheque o mediante efectivo el pago correspondiente. En el capital pagado nos dice es el valor del capital suscrito, o sea, el valor del capital que hemos suscrito el contrato, que ha sido cancelado por los suscriptores, o sea, que ha sido efectivizado, pagado mediante cheque o efectivo. También se denomina capital pagado al valor de aquellas acciones que fueron canceladas sin suscripción previa. Y si van viendo, jóvenes, mi torta va en el siguiente sentido. El capital autorizado es el 100% de mi torta, ¿no es verdad? El suscrito es lo que es suscrito, 50% en estas sociedades como mínimo. Es suscrito o contrato de suscripción, el 50%. Y dentro del pagado mínimo, el 25%, dice, ¿no? Sobre el capital suscrito. Pero este pago mínimo es la tercera parte, dice, del capital suscrito, ¿no es verdad? Ahora, dentro de esto, jóvenes, decimos, el pago también se lo puede hacer el aporte en dinero, en vehículos, en inmuebles o en otras especies, ¿no es verdad? Para poder conformar la empresa. Una vez claro esto, jóvenes, también otra característica dentro de las sociedades anónimas es la distribución de los resultados, que tiene que ser después de los impuestos de acuerdo al artículo 169 del Código de Comercio. Asimismo, el Código de Comercio nos establece que debe haber una reserva legal antes de la distribución de resultados del 5%, ¿verdad? Y asimismo nos dice el capital debe ser distribuido en proporción al capital pagado por las acciones. O sea, va a decir en función a las acciones que lo vamos a ir viendo en las prácticas correspondientes, ¿no? Eh, Otro aspecto que nos señala el Código de Comercio, en su artículo 347 y 350, la modificación de capital, que es importante para el tema contable. ¿Cuándo puede existir el tema de aumentos? ¿Cuánto la deducción de capital? Los aumentos, nos dicen en el artículo 347 y 350, puede ser por capitalización de reservas y utilidades. Por suscripción pública de acciones, aumentan el capital. Cuando se reducen, artículo 352, 53, 54, por reducción voluntaria, por pérdidas, por reducción obligatoria. Dentro de lo que es el aumento y reducción eh, deben ser de conocimiento, así como la de constitución, de acuerdo al artículo 142, inscribir en el tema de empresa. ¿Es verdad? Lo que nos indica la norma. Dentro de estos jóvenes, vamos a ir viendo aquí la Junta General de Accionistas. Si van viendo, la Junta General de Accionistas es el órgano donde va a constituirse la mayoría de los socios que cuentan acciones, donde van a ver la tortita, van viendo, tiene la mayoría eh, de ver el norte, si se quiere, de la sociedad, ¿no es verdad? Mientras más, aquí es donde se va viendo el tema del dinero, los votos en la Junta General de Accionistas. Dentro del órgano supremo de la sociedad, se eligen en la Junta de Accionistas los administradores
Se aprueban los estatutos y las cuentas anuales, aprueban los acuerdos de acuerdo a la sociedad. Yo sé más. Y dentro de eso, ahora está un poco menos fríos, ¿no? Esta es la parte donde está, aquí estamos, ¿no? Órgano Supremo de la Sociedad, la Junta General de Accionistas, que van aprobando todo esto, ¿no? Por mayoría. Asimismo, mencionamos, jóvenes, en esta parte la administración y representación del directorio, como les decía. Deben ser 3 mínimo y máximo 12 miembros del directorio para poder administrarla. Otra característica es que la junta General puede ser, si bien tomamos decisiones, el Código de Comercio lo clasifica en dos, y una de esas es la Junta General Ordinaria y la Junta General Extraordinaria. En la ordinaria, jóvenes, es los 6 primeros meses de cada ejercicio económico van haciendo el informe económico, si quiere, que es lo más importante. Y la extraordinaria se va a convocar, dice, por los administradores, los socios, a voto para solucionar asuntos urgentes o particulares, si se quiere. Otro aspecto es que según el financiamiento se clasifican en sociedad abierta, sociedad en la emisión de acciones a través de la bolsa de valores y sociedad cerrada, capital conformado por los socios fundadores. O sea, vale decir que hay una sociedad abierta dentro de esas sociedades que pueden negociar lo que son el tema de las acciones, venderlos, pero hay otras que tienen una característica cerrada que la verdad no quieren, normalmente están por los socios fundadores y no permiten que otras empresas, otros socios entren a la sociedad, son cerradas, ¿no es verdad? Esto, por ejemplo, dice, no se recurre a la bolsa de valores para que las personas ajenas compren las acciones. ¿Es verdad? En la constitución por acto único seguramente, y aquí una constitución por acto público, ¿no? Ventajas y desventajas de una SA. Dentro de las ventajas podemos indicar que la responsabilidad es limitada al número de acciones, ¿verdad? No va más allá. Mucha facilidad para vender las acciones, van viendo, a través de, por ejemplo, de la bolsa de valores, es lo más común. Una sociedad que puede acceder al mercado financiero para financiar sus inversiones, está bien. Se favorece de la separación entre propiedad y dirección. Esta parte es importante. Van viendo, se favorece de la separación de la propiedad y dirección. Si bien eres propietario de las acciones, pero la dirección lo llevan otros. Y van a poder ver que hay una visión diferente del que lleva la sociedad a ti como propietario. Por lo tanto, el éxito reside también en la capacidad directiva. Si tu directorio, tus administradores son buenos, va a ir bien en la empresa, ¿no? Y la facilidad para obtener la financiación, ¿no? Ahora, ¿qué inconvenientes tropezamos dentro de esta sociedad? Nos dice que posible fuente de conflictos entre la propiedad y dirección. Normalmente pasa eso. Los accionistas tienen una visión de rentabilidad, querer ganar lo que han invertido, pero los directivos tienen objetivos más amplios de poder no simplemente ganar, sino de posesionar la empresa, que vayan otros aspectos en beneficio de los socios, que no necesariamente ganar dinero, sino que también eh, el beneficio de los socios, ¿no? La estructura empresarial es muy rígida, la estructura empresarial demasiado rígida. Asimismo, los accionistas minoritarios cuentan, no cuentan con toda la información de los administradores. Como esta sociedad se caracteriza tener varios socios, si uno tiene pocas acciones, difícilmente te van a dar la información que requieres, ¿no es verdad? Eso es otra realidad que pasa en sociedades. Bueno, jóvenes, dentro de esto también podemos ver tres conceptos fundamentales: la inscripción de acciones, la cesión de acciones y la transmisión de acciones. Dentro de la inscripción de acciones, la sociedad considera como dueño a las acciones nominativas a quien aparezca inscrito en el título, ¿no es verdad? En la cesión, un poco el cedente nos dice que no haya completado el pago de las acciones, responde solidariamente con los pagos a cargo de los cesionarios. Y finalmente, la transmisión de acciones será libre transmisión de acciones, empero la escritura social puede imponer condiciones a la transmisión de acciones nominativas. ¿No? Es un poco más conceptual. Aquí hay algo importante, jóvenes, si van viendo en el cuadro.
Aquí vamos viendo la reserva del inversionista. Por ejemplo, ¿por qué? Ahí decimos tenemos acciones al portador y acciones nominativas. Y dentro de lo que es las acciones al portador y sus ventajas, podemos decir en las acciones al portador no lleva el nombre del titular. Vale decir que es un documento sin nombre, pero tienes las acciones y tienes derecho a los beneficios. El que tenga o sea, dice, la sola tenencia de la acción presupone la propiedad entre las mismas, ¿no es verdad? Aquí, incógnito. Transferencia sin complicaciones. Y la transferencia va a ser sin complicaciones. La ventaja, dice, es la transmisión fácil, o sea, y rápida. Yo te doy así como una hojita, toma la acción y vos eres el propietario, no hay más tema ni administrativo que realizar. Otro que les decía, la confidencialidad y la privacidad de los socios y la disminución de los costos. Esto, la verdad, lo veo muy también lo riesgoso, pero dentro de esto, lo que más sí se maneja es la acción nominativa. Es otra forma donde se emite a nombre del titular de la misma. El titular de la acción nominativa será el único con la potestad para ejercitar derechos y obligaciones de la misma. Vale decir que en tu documento sí está tu nombre. Las dos personas deberán firmar el contrato de transferencia. Para la transferencia hay un cedente y uno que adquiere, ¿no es verdad? Entonces los dos tienen que firmar. Por ley, por ley deben ser acciones nominativas, ¿no? Aquellas que por requerimientos legales así lo hayan de ser. Aquellas acciones que exigen una presentación accesoria y aquellas acciones que no estén totalmente desembolsadas. Los nombres de los titulares de las acciones nominativas han de estar inscritos en el libro de acciones nominativas, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una acción aportador y una acción nominativa. Ahora, jóvenes, vamos a ir viendo que dentro de las acciones también, si bien hay acciones nominativas al portador, estas acciones pueden ser ordinarias y preferentes. ¿Qué diferencia hay entre una ordinaria? La ordinaria indicamos que son aquellas acciones que no tienen privilegio especial con respecto a las otras privilegiadas, ¿no es verdad? Respecto a la distribución de utilidades y otras, ¿no es verdad? Acciones preferentes son las acciones preferidas, son las que establecen beneficios preferenciales, no votarán en juntas, sino exclusivamente en extraordinarias. Vale decir que las ordinarias normalmente son acciones que se emiten en acto público y las acciones preferentes por los fundadores, ¿no? Es un poco para ir recordando. Ahora decimos tenemos preferencias en el tema de voz y voto dentro de la empresa, participación en el capital, figura como dueño parte de la compañía, ¿no es verdad? Dentro de las acciones comunes en cuestión, los dividendos están por debajo de las acciones preferentes. A las acciones comunes se les reparten las ganancias o dividendos en segundo lugar, ¿verdad? Pero dentro de las preferentes recibimos rendimientos altos, no otorgan derecho a voto, no tienen rentabilidad garantía, son un activo de alto riesgo, son perpetuos, ¿no es verdad? Es características que tiene. Estas son las acciones que pueden ir viendo, un modelito, las acciones, en algunos casos hay cupones, y aquí está el nombrecito y el monto, ¿no? De cada acción y el monto total. Ahora, dentro de lo que son, y con esto un poco ya vamos terminando la teoría, jóvenes, decimos, eh, las, las acciones podemos ir dividiendo por su derecho, por su valor, por su origen, por su transferencia y por su liberación. Esto un poco engloba de acuerdo a cada autor, pero hemos tratado de tomar esto por su derecho, por ejemplo, en acciones preferentes y acciones comunes. Y dentro de acciones preferentes, pues a la tasa específica, algo específico, acumulativas, no acumulativas, participantes, no participantes, ¿no es verdad? Por su valor, podemos decir nominal y acciones con valor declarado, ¿verdad? Por el origen, acciones de suscripción, acciones de aporte. Por su transferencia, acciones nominativas, acciones al portador, que hemos ido hablando, ¿no es verdad? Y por su liberación, acciones liberadas y acciones no liberadas. Ahora entramos a lo más importante, que es la parte práctica como contadores que tenemos que saber. Tenemos que saber la parte normativa para poder ver el tratamiento contable. Ahora, dentro del tratamiento contable decimos que es el procedimiento de incorporar los registros con transacciones en el sistema de contabilidad de una sociedad anónima.
durante su constitución inherentes a la apropiación o reconocimiento y evaluación de las cuentas que intervienen en el movimiento de acciones, preferentes y comunes, cumpliendo las fases de autorización, emisión, suscripción y pago. Dentro de ese tratamiento contable, si van observando, jóvenes, tenemos fases. Ya vamos hablando en el tema de fases dentro de lo que es la parte contable. Existe una fase de autorización, si van viendo. Hay una fase de emisión, hay una fase de suscripción y una fase de pago. En el tema contable debemos entender que la fase de autorización es la fase que hace referencia al registro en términos de unidades monetarias de la totalidad de acciones autorizadas que posee y controla la sociedad, o sea, el 100% de la torta, para acordar. La emisión es la fase que hace referencia al registro en términos de unidades monetarias de las acciones presentadas a los accionistas, ¿es verdad? En bolsa de valores a los accionistas quienes quieren adquirir acciones nuevas, ¿verdad? Y la suscripción es la fase que hace referencia al registro en términos de unidades monetarias de las acciones comprometidas formalmente por los accionistas con la sociedad anónima a través de la forma de un contrato de suscripción. Acaba de decir que hay un contrato de suscripción, ¿verdad? El pago es la fase que hace referencia al registro en términos de unidades monetarias, las acciones pagadas por los accionistas, ¿verdad? Si van viendo, 100% de la tabla de autorización, la emisión puede ser el 100% una parte, la suscripción nos dice como mínimo el 50% en una primera instancia y el pago el 25% de los suscritos. Es lo que nos dice la norma para poder registrar. Ahora, jóvenes, vamos a ir con un pequeño ejemplo, eh, eh, ver estas cuatro formas. Dentro de estos jóvenes decimos, tenemos tres formas de registrar, de contabilizar las acciones de una sociedad anónima. Una forma es la forma clásica, otra forma, la segunda es la forma donde intervienen tres fases y la directa también interviene en tres fases. Pero para poder distinguirlas decimos, la primera forma interviene la clásica interviene cuatro fases: autorización, emisión, suscripción y pago. La segunda forma va a intervenir lo que es la emisión, va viendo solamente esta parte, la emisión, la suscripción y el pago. Y dentro de lo que es la forma directa, vamos a demostrarlo, está la autorización, ya no la emisión, la autorización, la suscripción y el pago. Tres fases, ¿no es verdad? Entonces vamos jugando con estas fases. Para poder demostrar esto, vamos a ir trabajando con este ejercicio y el ejercicio nos dice lo siguiente. Con esto terminamos de manera rápida. El 1 de julio se constituye Almacenes La Estrella con un capital de 3.000 acciones, cada una con un valor nominal de 100. B. De las acciones autorizadas se emiten 2.000. ¿Van viendo? Acciones autorizadas se emiten, dice, ¿no? De las autorizadas. Del 100% se emiten 2.000. C dice, de las acciones emitidas, de estas 2.000 que he emitido, se suscriben 1.500 y nos da el detalle correspondiente. Y D finalmente nos dice que las acciones suscritas se efectivizan o se pagan el 25%. Ahora, jóvenes, con esto vamos a ir a nuestro pequeño Excel para poder resolverlo de las tres formas, ¿no es verdad? No sé si lo tienen claro ahí. Ahí van trabajando ahí. Ahí está bien, parece, ¿no? Un poquito menos. Ahí. Si van viendo, eh, vamos a hacerlo de la forma clásica. Hemos dicho que intervienen cuatro fases, ¿no es verdad? Autorización, emisión, suscripción y pago. Para cada uno, un asiento. Entonces digo, voy a registrar, la primera fase es autorización. Entonces tengo que hacerme un cuadrito de esta manera. La descripción, qué es lo que voy a hacer, qué capital es, qué cantidad de acciones, el valor de cada acción y el total para poder registrar. En este caso me dice son 3.000 acciones, ¿van viendo? Aquí, 3.000 acciones. Lo estoy colocando aquí.
3.000 acciones, me dice un valor nominal de 100. ¿Entiendo? Y aquí están los 100, ¿no es verdad? Los 100 bolivianos. Ahora digo, 3.000 por 100, ¿cuánto es? 300.000. Eso va a ser mi capital autorizado. Paso al registro y el primer asiento que voy a realizar es el asiento de autorización, ¿verdad? Y a eso voy a cargar una cuenta que dice acciones por emitir por el importe de 300.000. ¿Entiendo? Los 300.000, ¿verdad? Ahora, dentro de van viendo los 300.000, voy a ir cargando aquí. Y voy a abonar a una cuenta que dice capital autorizado, que va a ser los 300.000. Y voy a indicar para registrar los 3.000 acciones por emitir cada una con valor nominal de 100. Documentación A. Vale decir que con esto voy a registrar el primer asiento de autorización. Ahora este capital autorizado, jóvenes, es una cuenta que tiene, es una cuenta de orden dentro del subgrupo cuenta de orden de acreedoras, ¿no es verdad? Esta de aquí. Ya van a ir viendo lo que son las cuentas acreedoras, ¿no? Ahora, segundo nos dice, ¿cuál es la segunda fase de aquí? Emisión. Entonces voy a registrar la emisión. Vamos a ir más abajo. De la misma manera, hago mi cuadrito, ¿no? Acciones emitidas. Y si voy a mi enunciado, me dice se emiten 2.000 acciones. ¿Van viendo? Entonces coloco 2.000 acciones. ¿Cuánto es el valor nominal? 100. Multiplico, el total va a ser 200.000. ¿Es verdad? Las que voy a emitir. O sea, de la torta de los 300.000, una parte 200.000 estoy emitiendo, ¿no es verdad? Y dentro de eso digo, voy a debitar a lo que son acciones emitidas, los 200.000, viendo estos 200.000, y voy a abonar a acciones por emitir los 200.000. Indicamos para registrar las 2.000 acciones emitidas, cada una con un valor nominal documentacional, ¿verdad? Entonces hemos registrado el segundo asiento en la segunda fase. Ahora vamos a pasar a la tercera fase, que me dice el inciso C, de las acciones emitidas se suscriben, dice, ¿no? De estas 2.000 se suscriben 1.500. Entonces hago mi cuadrito nuevamente de ahora con acciones suscritas. De las 2.000, 1.500 estamos suscribiendo, ¿no es verdad? Y con un valor nominal de 100 nos da 150.000. Ahora en el enunciado nos dan, si se quiere, por acciones, van viendo 600, 500, 400. Entonces lo que estoy haciendo es, con azulito, es lo mismo desagregarlo, ¿no? Y la suma de esto me va a dar, van viendo, los 150.000, lo mismo, ¿no es verdad? Pero se sugiere que podamos tomar estos auxiliares para el registro contable. Entonces mi segunda, tercera fase va a ser el asiento para suscribir las acciones y voy a debitar a la cuenta accionistas por los 150.000 y lo que es la cuenta accionistas va a representar a una cuenta reguladora de pasivo, ¿no es verdad? Y en el auxiliar Linda Laura, Bella Flor, Aurora y Flor Silvestre con los importes que hemos ido sacando aquí, ¿no es verdad? Si van viendo, este 60.000 y estos 150.000 está aquí y estos 40.000 está aquí. Los tres hacen un valor de 150.000. Y vamos a abonar a la cuenta acciones emitidas, ¿no es verdad? Los 150.000. Y decimos en la glosa para registrar 1.500 acciones suscritas cada una a un valor nominal de 100. Entonces en esto, jóvenes, hemos registrado el asiento de acciones suscritas. Si van viendo, ¿cuál es la última fase que me falta? Es la fase de pago, ¿es verdad? Entonces, para el pago en el enunciado me dice, de las acciones suscritas se efectivizan 25%. Entonces, hago mi cuadrito ya de acciones pagadas, el 25%. Entonces, yo aquí digo 25% de 1.500, ¿cuánto es? 375, ¿no es verdad? A un valor nominal de 100, 37.500. O por otro lado, lo que hago es lo que tenía aquí 600 acciones de las acciones suscritas,
Para pagar, lo voy a hacer, tengo el importe, saco el 25% de 60.000, saco el 25% de 50.000, me da 12.500, el 25% de 400.000, los importes, y lo mismo me da 37.500. Esto y esto son iguales, ¿no es verdad? ¿Van viendo? 7.500, y esto voy a registrar, este 25%, lo que realmente se ha pagado. Se va a decir en el emitido, 200.000, en el suscrito, van viendo, vamos a ir viendo, aquí está, en acciones emitidas 2.000, suscritas de esas 2.000, 1.500, y lo que ha pagado efectivamente 375, ¿verdad? Y paso a la última fase, que es de pago, abono a la cuenta Banco La Paz 37.500, y voy a abonar a la cuenta reguladora de pasivo los 37.500 por el importe de 15.000. Van viendo, este 15.000 pasa aquí, estos 12.000 pasa aquí, y este 10.000 pasa, ¿verdad? Entonces, una vez hecho eso, digo, para registrar 375 acciones pagadas con un valor nominal de 100 bolivianos. ¿Van viendo? Ya he registrado con la primera forma, la forma clásica, con las 4 fases, ¿no es verdad? Y finalmente realizo lo que es mi balance de apertura. Y mi balance de apertura va a indicar, voy a registrar lo que es eh, Banco La Paz 37.500, accionistas 112.500 una vez mayorizado, y acciones emitidas 50.000. ¿Verdad? Aquí está, ¿no? Los 200.000. Y en el patrimonio voy a abonar al capital autorizado los 300.000, y acciones por emitir los 100.000, y tengo los 200.000. Por partida doble, el activo y el patrimonio igualan, ¿no es verdad? Entonces, este sería mi balance de apertura. Ahora vamos a hacer por la segunda forma. Y la segunda forma nos dicen que es la fase donde eh, voy a colocar, tengo aquí, 3 fases solamente. Ya no tomo en cuenta la autorización, sino tomo en cuenta lo que es la emisión, la suscripción y el pago. O sea, los 3 últimos, ¿no es verdad? Esa la vamos a llevar la segunda forma, y la vamos a resolver de esta manera. De manera rápida, como ya sabemos los cálculos, decimos por la emisión, ya no hay autorizaciones, ¿verdad? De la misma forma, se han emitido 2.000, nos dice, 2.000 a 100, 200.000. Entonces voy a abonar a lo que son acciones emitidas, cambia aquí, ¿no? Las cuentas van viendo, acciones emitidas y capital emitido, 200.000, ¿verdad? Dentro de las acciones suscritas, las que con contrato de suscripción, vamos viendo, vamos a abonar la cuenta accionistas, 150.000, con su detalle por socios, y voy a abonar la cuenta 100 acciones emitidas, y decimos para registrar 1.500 acciones suscritas. Y las pagadas con los mismos importes, solamente que vamos a utilizar de la misma manera el Banco La Paz, y voy a abonar lo que son accionistas 37.500, ¿no es verdad? Entonces, dentro de esto, hago lo que es mi balance de apertura, mi balance general, perdón, de apertura. Aquí tengo mi activo corriente, Banco La Paz, y los accionistas, van viendo. Y dentro del capital hay todavía el capital emitido y las acciones emitidas 50.000, 150.000. Van viendo por equilibrio presupuestario o de balance, van cuadrando los 150.000. ¿Es verdad? Y finalmente, la tercera forma, jóvenes, que es la que nosotros utilizamos, que hemos ido trabajando, es la forma directa. Y en la forma directa entran 3 fases: autorización, suscripción y pago. No tomamos en cuenta la emisión. Entonces van a poder observar dentro de lo que es el balance claramente cómo se trabaja. Y van viendo los mismos cuadritos. Aquí cambian las cuentas. Dentro de esto decimos eh, las cuentas autorizadas 300.000, capital autorizado o los 300.000, ¿es verdad? La segunda fase, ¿cuál es?
de suscripción, ya no hay las emitidas. Van viendo suscritas, accionistas contra capital social, ¿es verdad? O capital social también se lo llama como capital suscrito. En este caso lo estamos tomando como capital social, que es lo mismo, hemos dicho, ¿no? Y finalmente el pago, Banco La Paz contra accionistas. Y dentro de esto vamos a poder visualizar por qué el método directo. Si van viendo este, mi balance general, digo, activo tengo los 37.000 directamente. Dentro de capital tengo mi capital de 150.000, las acciones directamente al capital ingresado y las acciones emitidas 112.500. En 7.500 por igualdad. Y al final colocamos lo que son las cuentas de orden, tanto deudores con deudoras como son la cuenta de acciones autorizadas, los 300.000, y las cuentas acreedoras, el capital autorizado por 300.000, ¿es verdad? Dos cuentas de orden, deudores y acreedoras en el balance general, que normalmente lo mostramos al final, ¿no es verdad? Bueno, jóvenes, esto sería una demostración para poder ver lo que es la cuenta, el ejercicio para conformar una sociedad. Con ustedes hemos visto esta otra parte, jóvenes. Vamos a ir mostrando esta de aquí, ¿verdad? Y con esto terminamos. Decimos con este otro ejercicio. Si van distinguiendo, jóvenes, esta presentación que estamos haciendo, ¿por qué método estamos tomando? ¿Clásica, la segunda forma o la directa? A ver, analizo lo que son los asientos. A, capital autorizado. A, primera fase. Capital social estoy abonando, capital suscrito. A, tercera fase, ¿no? Y el pago. O sea, aquí, si van viendo, toma la autorización, la suscripción y el pago. Entonces estoy utilizando lo que es el método directo. Y van viendo los mismos montos, en este caso la empresa COVID, capital autorizado de 1.000.000, ¿viendo? Con un valor nominal de 500, dice, ¿no? Fueron suscritos en su totalidad, 1.000.000, han suscrito, accionistas, capital social o capital suscrito, y el pago a nombre del depósito, que dice, suscritas en su totalidad y con un depósito bancario a nombre de la Sociedad Banco de la Paz Mercantil. O sea, se ha pagado, ¿no? Se ha depositado ya el pago, los 1.000.000. O sea, este es un ejemplo clásico de que estamos cumpliendo lo que es el método directo en la suscripción. A esto faltaría lo que es el balance general, y lo vamos a ir realizando. Jóvenes, ojalá les haya servido el video, vamos a tratar de hacer lo más directo posible y vamos a pasar a una segunda etapa para hacer más práctica. Muy buenos días, jóvenes.